Amén. Qué bueno que podemos cantar verdades que el Señor ha querido que podamos experimentar. Cantábamos hace un rato: mi culpa en mi cruz sobre tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste la muerte. Gloria al Señor, que Él pagó el precio de nuestra salvación y ese precio fue aceptado por Dios el Padre. Gracias a Dios por su palabra que nos revela estas verdades, que nos salvan, que cambian todo, transforman vidas que no tenían sentido en realidad, que iban directas a la muerte, a la perdición, en vidas que son puestas en manos del dador de la vida. Gracias a Dios por su misericordia, que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo, a su amado Hijo, a dar su vida por nosotros. No hay nada comparable a esto. Gracias al Señor por su palabra preciosa y por su Espíritu Santo, que nos ilumina y nos hace entender cosas que de otra forma sería imposible. Leeríamos y como ciegos no veríamos. Veríamos cualquier otra cosa menos la palabra del Señor. Pero esta palabra que nos ha sido dada es su palabra y su Espíritu es el que nos ilumina y damos gracias a Dios. Entonces vamos a seguir exponiéndonos a esta su palabra. En el capítulo 23 hoy la anterior ocasión vimos en el capítulo 22 la gran prueba de Abraham, cuando Dios le pidió que le entregara lo que más amaba, su hijo. Para fortalecer su fe, para acercarlo a Dios, para que Abraham pudiese descansar para todo en su Señor y en su Dios. Y así fue fortalecido. Dice que Abraham por la fe había llegado al punto que sabía que Dios cumpliría su palabra, que Dios no se equivocaba, que si ese era el hijo de la promesa, Dios haría lo que tuviera que hacer, lo que él supiera que había que hacer, que incluso si su hijo era entregado en sacrificio, Dios lo devolvería a la vida, porque así Dios había dicho, que ese era el hijo de la promesa. Pero Abraham obedeció, confió 100% en el Señor. Seguramente no fue fácil, fue una prueba dura, pero el Señor le dio fuerzas, lo fortaleció en la fe, para darnos enseñanza a nosotros de que debemos confiar en Dios siempre, pase lo que pase. Su palabra es buena y es deseable para nosotros cumplirla. Y en el final del capítulo 23 nos estamos saltando una sección, del 22, donde Abraham se entera de unas noticias de que su hermano ha tenido hijos y uno de sus hijos ha tenido varios hijos, entre ellos una chica, Rebeca. Y ese último pasaje del capítulo 23, entre otras cosas, resalta la importancia que Dios da a cada persona, que Él conoce por nombre y donde Él tiene un propósito, forma parte del propósito de Dios para salvación. Y bueno, esta Rebeca ya la veremos más adelante, si Dios quiere, quién es y qué parte tiene en el plan del Señor. Pero vamos a ver el capítulo 23 de Génesis, donde es un pasaje que relata la muerte de Sara, la esposa de Abraham, y su sepultura. Y vamos a leerlo desde el versículo 1, un pequeño paréntesis, que cuando leemos, y a veces me pasa, y lo digo por si a alguien le pasa, cuando hacemos la lectura o a veces cuando escuchas predicaciones, ya la parte de la lectura, parece que eso hay que pasarlo un poco rápido porque lo interesante es lo que va a decir el predicador, a ver si dice algo interesante, algo que yo no sepa, o algo curioso. Claro, eso es un error, ¿no? Porque no vamos a decir nada nuevo, vamos a simplemente exponer lo que la palabra enseña o hacer lo mejor posible, pero es la palabra de Dios lo que leemos, lo que Dios va a usar para tocar tu corazón, más
lo que cada uno podemos aportar, ¿no? Los predicadores aportamos lo que el Señor nos ilumina o nos hace ver en este texto que vamos a leer, pero cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo y tenemos la iluminación de Dios para poder ver por nosotros mismos y poder discernir si el predicador habla conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que el Espíritu me confirma que sí, esa es la verdad. Así que no es algo pasivo la predicación, ni de parte del predicador ni de los que escuchen, es algo muy activo, donde el Espíritu Santo está actuando en cada uno de nosotros. Pero la base es el texto bíblico que ha inspirado Dios. Así que vamos a leerlo pidiendo al Señor que nos guíe, nos ayude, nos ilumine. Así haga el Señor. Dice así: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón, Eteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het. Y todos los que entraban por la puerta de la ciudad, Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú, que la has inspirado, también ilumines nuestros corazones, nuestras mentes, para poder recibir tu consejo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un pasaje interesante, ¿no? Sobre todo por el hecho de esta extensión tan larga, tantos versículos que hablan de la negociación de Abraham con estos hombres, ¿no? Para conseguir el lugar. Es el pasaje que relata la muerte de Sara, la esposa de Abraham, su sepultura,
Pero vemos este interesante pasaje, ¿no? y extenso, ¿no? Si la palabra lo pone aquí, si Dios lo inspiró así, tendrá sus motivos para hacerlo. Pero sí que es un pasaje que nos habla de muerte, una vez más. Esta realidad que desde la caída de Adán y Eva forma parte de la humanidad, a consecuencia del pecado. La muerte nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra impotencia para controlar nuestras vidas. No podemos controlar cuándo terminan nuestras vidas. Hay una muerte física, real. No somos dioses, pero hay un Dios que sí tiene control, dominio, soberanía sobre todas las cosas, un dador de la vida. Si nuestra confianza está en Dios, está en el dador de la vida, en aquel que es la resurrección y la vida, nuestra actitud ante la muerte será totalmente diferente de aquellos que no confían en Dios. A lo mejor confían en sí mismos, en una religión, en nada. Qué diferencia, ¿no? De aquellos que sí confían en el que ha dado la vida, en el que es la vida. La actitud ante la muerte cambia totalmente, 100%, es otra cosa. La muerte de Sara, aquí relatada, bueno, su sepultura o la búsqueda de su sepultura, y los funerales en general nos recuerdan la fragilidad y la brevedad de la vida, aunque sea larga, 127 años, dice aquí, pues muchos años, pero cuando llega el último momento, el momento final, a todos nos parece o parecerá que ha sido corto, que ha pasado muy rápido. Así es. Pero también la muerte nos recuerda el valor de la vida, el inmenso valor de la vida que Dios nos ha dado. Especialmente la vida humana, la vida del ser humano, tiene una dignidad altísima, porque es una vida creada a imagen y semejanza de Dios mismo, cada vida que hay en la tierra. Y la vida debe ser respetada, desde la concepción hasta el último suspiro. Hoy día se aprueban leyes que ponen en tela de juicio este respeto que la vida humana merece. Desde la concepción, desde que el óvulo se junta con el espermatozoide, ahí ya empieza una nueva vida. Y esa es una vida que debe ser respetada hasta el último suspiro, hasta que Dios determine el último momento. Eso es lo que la palabra nos enseña, es una vida que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, y tenemos que hacer todo lo posible por respetarla, valorarla, honrarla y cuidarla. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la muerte? Inevitable en este mundo donde vivimos. La muerte de un ser querido, la muerte de un conocido, nuestra propia muerte, que claro, ¿cuál va a ser nuestra actitud en nuestra muerte? No me refiero a eso, sino al hecho de que sabemos que un día moriremos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esa realidad? Pues en Abraham tenemos un ejemplo a seguir en este pasaje que hemos visto, ¿no? Su actitud aquí en este pasaje refleja una paz, una seguridad, una confianza completa en el Señor. No se altera, actúa en todo momento en esa negociación, incluso con una calma, una educación, un respeto impresionantes, ¿no? Dignos de tomar como ejemplo. Su actitud refleja lo que hemos visto hasta ahora, que su seguridad estaba en Dios. Su seguridad estaba en el Señor, en el dador de la vida, en el que cuando hablaba decía la verdad y sus promesas eran fieles y seguras. Abraham honra la memoria de su esposa. Es lo que vemos al principio del pasaje, ¿no? Abraham viene y hace duelo y llora a su esposa. Es decir, cumple con la formalidad, el duelo, pero lo hace genuinamente, de corazón. Él llora, él derrama lágrimas por la que había sido realmente una ayuda en frente de Abraham. Así como Dios creó a Eva para Adán, ayuda idónea o ayuda en frente de, Sara había sido la ayuda en frente de Abraham, aquella compañera que le había seguido en el llamamiento que Dios le dio a Abraham en primera persona, pero involucraba a Sara, por supuesto. Y Sara siguió y acompañó a Abraham durante todo ese llamado. Sara puso su vida en riesgo en varias ocasiones, hemos leído, ¿no?, en los diferentes pasajes, para ayudar, para apoyar, para colaborar en lo que Dios estaba haciendo con ellos. Su fe en alguna ocasión
falló, pero creció y se fortaleció en Dios, igual que la de Abraham. Llegó a ser un ejemplo. Dice la palabra que Sara es un ejemplo para todas las mujeres cristianas, que viene a ser madre espiritual de las que estáis aquí y todas las mujeres cristianas. Hay un pasaje en Primera de Pedro muy interesante, pero no vamos a extendernos, en este pasaje, capítulo 3, donde habla de los deberes de las mujeres, de los maridos también, en el matrimonio. Asimismo, empieza el capítulo 3 de Primera de Pedro: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Luego habla del atavío, de cómo vestirse, una mujer, cuáles son los principios que una mujer tiene que tener en cuenta a la hora de escoger lo que se va a poner, sus vestiduras. Y habla de que la belleza más importante que Dios valora y que la mujer debe valorar es la interna, la del corazón, no tanto la externa, ¿no? Y dice aquí en el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres. Se ataviaban, ¿cómo así? Adornando su corazón, que su corazón era agradable y bello delante de Dios. Dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Y aquí viene el ejemplo de Sara, ¿no? Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras, se habla a la iglesia, a las cristianas, dice, vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Así que Sara es puesta aquí en la palabra como ejemplo para todas las mujeres de su actitud. Y aquí pues Abraham honra a su esposa, que la había acompañado durante todo este tiempo, este peregrinaje, y seguro que hubo lágrimas de dolor por la pérdida, de tristeza genuina, de un quebranto en el corazón. Pero también seguro que eran acompañadas con lágrimas de agradecimiento, de reconocimiento, de agradecimiento a Sara por lo que ella había representado durante todos esos años al lado de Abraham, y de agradecimiento a Dios por haberle dado a Sara. Este viernes tuvimos ocasión algunos, ¿no?, de ver algo parecido, ¿no?, en un ejemplo mucho más reciente. No sé si, bueno, algunos habréis oído hablar de John y Val, ¿no? Son un matrimonio que estuvieron trabajando aquí en España hace años, en iglesias donde nosotros habíamos estado. John había trabajado como pastor, y esta semana pasada falleció su esposa. Y vimos el funeral online algunos, y claro, había lágrimas, y había tristeza, y había dolor, pero había un reconocimiento muy grande y un agradecimiento a Dios por lo que Dios había hecho a través de ella, de parte de su esposo, de parte de sus hijos que pudieron hablar, de parte de otras personas. Y ahí vemos esa tristeza mezclada con esperanza, con confianza, con agradecimiento. La muerte de los justos es agradable a los ojos de Dios, dice un salmo, ¿no? Y es cierto que hay dolor y hay pérdida, pero también hay confianza. Esa es la actitud que los cristianos podemos tener a causa de la esperanza que nos ha sido dada ante la muerte. Sí, es correcto y justo que lloremos en un funeral, pues claro, porque somos sensibles y sensibles a las pérdidas. Pero procuremos que nuestras lágrimas no sean pues ni por el remordimiento. A veces puede haber lágrimas que son por el remordimiento de no haber hecho lo que debíamos haber hecho cuando podíamos haberlo hecho, por no haber honrado, no haber respetado, no haber amado a la persona que ha fallecido. Si se diera el caso, claro, ya no puedes volver atrás, pues que el Señor transforme esas lágrimas de remordimiento en lágrimas de arrepentimiento y de clamor por perdón al Señor. Pero ahora, cuando todavía podemos darnos y bendecir a otros, darnos a los demás, dar bien por mal, hagámoslo. No esperemos. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de relacionarnos con personas cercanas, con personas que Dios nos pone en contacto con ellas, porque esas personas morirán, igual que nosotros. Un día ya no habrá tiempo, ya no habrá oportunidad, ya se habrá terminado. Y que nuestras lágrimas pues puedan ser pues por la tristeza de la separación, pero no por el remordimiento de no haber hecho, no haber aprovechado el tiempo y los recursos, la posibilidad que Dios nos da de bendecir, de dar.
procuremos también que nuestras lágrimas no sean de desesperanza, de clamor, de no saber. No, sí, sabemos, podemos descansar en Dios. Si estamos en la fe, podemos y debemos descansar en Dios, en su justicia y misericordia, por cualquier muerte, cualquier fallecimiento, incluso de personas de las que no tenemos seguridad de si confiaban en el Señor, de si sus almas están en manos del Señor. Dios es justo, Dios es bueno, no se va a equivocar, no va a cometer injusticia, va a hacer lo mejor siempre, en cada caso, en cada situación. Hay cosas que le pertenecen a Él y nosotros debemos descansar en Él. Dice, así era el Salmo 116:15, que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Si es una persona que conoce al Señor, pues eso es algo estimado por Dios. Como que ese es un salmo donde el salmista habla de que Dios le ha librado de la muerte. Y gracias a Dios, porque me rodearon ligaduras de muerte y estuve a punto de morir, pero tú me salvaste, tú me diste vida, Señor. Y luego en medio de este salmo está este versículo 15 que dice: estimada es a los ojos la muerte de los santos. Que bueno, el Señor me libra, nos guarda, nos protege de peligros, pero aún en la muerte, aún cuando llegue el momento, pues eso es estimado a los ojos del Señor, cuando un justo muere. ¿Por qué? Porque la separación terminó, porque el dolor terminó, porque el pecado terminó. Para esa persona ha llegado a casa, a los brazos de su Señor, de su Salvador, y eso es estimado a sus ojos, y a los nuestros también debe serlo. Sí, con tristeza, pero con esperanza, con confianza de que el Señor ha obrado conforme a su voluntad perfecta. Así que Abraham, pues sí, honra la memoria de su esposa, viene, hace duelo y llora a su esposa. Y también pues vemos en este pasaje extenso que él busca un lugar para su sepultura, para la sepultura de Sara. No cualquier lugar, un lugar adecuado, el mejor posible. Él ya había visto, ya sabía lo que quería. Y él busca un lugar, además, que sea de propiedad. Él quiere tener un lugar propio, que es permanente, que donde allí repose el cuerpo de su esposa hasta que el Señor cumpla sus promesas. De hecho, fue el único lugar que Abraham tuvo en propiedad, en la tierra de Canaán. Es curioso, ¿no? La tierra que Dios le había prometido. Dios le había prometido: a ti te daré y a tu descendencia toda esta tierra, toda. No solo ese trocito que él compró, sino toda. Él ya tenía la promesa y Dios le había confirmado en varias ocasiones: mira, extiende tus ojos, extiende tu mirada, porque a ti daré esta tierra y a tu descendencia. Pero todavía no se había cumplido completamente esa promesa. La promesa estaba dada, era segura, iba a cumplirse, y Abraham confiaba que así era. Pues entonces quiero un lugar aquí, quiero que para mi esposa quede aquí, en esta tierra, no vamos a ir a ninguna otra parte. Abraham todavía era nómada, todavía se desplazaba de un lugar a otro con sus rebaños, y vivía cerca de Hebrón, en esa zona, pero él mostraba esa confianza total en la palabra de Dios. Comprando ese lugar para sepultar a Sara, donde él también sería sepultado. Seguramente eso ya lo tenía en mente. Su hijo también sería sepultado allí mismo. Jacob, su nieto, también. El nieto pediría: sepultadme ahí, a mí también. Incluso José, 400 años después, no 400 años después, el bisnieto de Abraham, uno de los bisnietos, José, él pidió, cuando falleció, antes de fallecer en Egipto, él era el primer ministro de Egipto, él dijo: cuando salgáis de aquí, cuando Dios os lleve de nuevo a la tierra, llevad mis huesos para allá. Y así hicieron. Moisés llevó los huesos de José hacia esta tierra, hacia ese lugar que Abraham había comprado, ahora sí, hacía más de 4 siglos. Así que Abraham confiaba que Dios iba a darles esa tierra, y allí iban a quedar, y allí iban a esperar. El lugar que él sabía que su descendencia poseería. Él invirtió, me apunté esta frase ayer y pensaba, no sé si esto tiene sentido, a ver qué os parece la frase. Invirtió en la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. O sea, él esperaba que las promesas de Dios se cumplirían, y él invirtió en esa esperanza que él tenía. Él
sabía que allí Dios iba a cumplir su promesa, pues allí él iba a invertir 400 siclos de plata bien invertidos, aquí, no en otro sitio, aquí. Nosotros también debemos invertir en aquello que sabemos que forma parte de lo que Dios nos ha dado, que tenemos en Dios, de sus promesas, atesorando así en los cielos. ¿Qué es invertir en lo que Dios nos ha dado, en lo que tenemos como cristianos? ¿Evangelizar? ¿Predicar la palabra? Pues sí, eso es una manera de invertir en algo que sabemos que Dios ha prometido, que la predicación de su palabra será lo que Él usará para convertir a personas, a todas las que yo piense, no sé, pero a las que Él piense sí, y Él usará eso. Orar es invertir en algo que Dios ha prometido, sí. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Pues cuando oramos estamos haciendo eso, estamos invirtiendo en algo que Dios ha dado promesas que se van a cumplir. Estudiar la palabra es una inversión en algo que Dios va a responder, donde hay promesas, pues sí, claro. Escudriñar la palabra, porque en ellas os creéis que tenéis testimonio de mí, en ellas tenéis la palabra del Señor os ha dado y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Por medio de estudiar, escudriñar la palabra. Eso es invertir en cosas para las cuales hay promesas fieles y seguras que se cumplirán. Servir a otros, darnos a otros, amar a nuestros enemigos, es invertir en algo que Dios ha prometido, que Él va a responder, que Él va a respaldar. Bendecir a la iglesia, servir a la iglesia, pues sí, son cosas en las que sé que debo invertir. A lo mejor no veré los resultados a corto plazo, pero en los cielos estoy atesorando. Y eso es lo que va a quedar, lo demás va a desaparecer. Y así Abraham invirtió en esto, ¿no? En algo que sabía que Dios había prometido. Y esta sección tan amplia, ¿no? No vamos a ver todos los detalles, hay cosas muy interesantes, ¿no? De su negociación para adquirir este lugar, pero bueno, básicamente relata cómo Abraham negocia la compra de ese terreno que él quería, ¿no? Y destaca pues su actitud, ¿no? Su actitud, también la de los otros, ¿no? Y la forma en la que se relacionan. Abraham sabía a quién pertenecía, él sabía que él era siervo de Dios, que Dios era su Señor. Había recibido esas promesas de Dios mismo para él y su descendencia, pero él sigue delante de estas otras personas considerándose como extranjero y peregrino. ¿Por qué? Porque no tenía título de propiedad de ningún terreno allí. O no sé si había títulos de propiedad, pero había propietarios, había gente que gobernaba, había reyes todavía en esa región. Pero no es que solo él tiene esa actitud porque todavía no era el propietario, sino porque él esperaba algo mejor. Por eso él se consideraba extranjero y peregrino y se consideró así toda la vida. Dice Hebreos que él esperaba una patria celestial, una patria mejor todavía, que sabía que Dios traería y daría. Pero bueno, vemos la actitud humilde, sobre todo humilde, de alguien que tenía pues prestigio y reconocimiento, pero una actitud humilde y justa de Abraham, teniendo ese reconocimiento, ese prestigio, este testimonio delante de todos. Dice aquí, le dicen, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Así es como le veían. Pues eso es un reconocimiento muy grande, ¿no? De gente que no adoraba al Dios de Abraham, pero le dicen a él, tú eres un príncipe, eres como un príncipe de Dios entre nosotros. Impresionante, ¿no? Aún así, dice que él se inclina ante ellos, varias veces, ¿no? En el texto dice que él antes de hablar se inclina, mostrando respeto. Él podía decir, bueno, inclinaos ante mí, si soy lo que decís, pero no, él tenía una actitud humilde. Y aunque le ofrecen lo que quiera, le dicen, no, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta, nadie te negará, donde quieras, en lo mejor, coge lo mejor. Él no lo quiere así, él dice, no quiere algo prestado. Dice, no, yo quiero comprar, no en lo vuestro, no quiero en vuestro terreno, quiero un terreno que sea mío, diferente, algo aparte. Él quiere comprarlo, porque ese va a ser un lugar especial.
apartado, señalado, marcado. No va a ser un sepulcro. Ellos dicen, mira, tenemos sepulcros, coge el que quieras. No, porque allí también enterraban a ellos a sus muertos. Y Abraham sabía que Dios le había llamado para algo especial, que en él iban a ser benditas todas las naciones, no al revés. Y que Dios le había llamado, le había sacado de la tierra de su parentela a una tierra que le había prometido, y que Dios iba a hacer maravillas a través de él y su descendencia, que iba a hacer algo nuevo, algo distinto. Y él quería algo pues que pudiera dedicar a aquellos que confiaban en Dios, aquellos que confiaban en el que les había llamado, pues para su esposa, para él, años más tarde, para su descendencia. Y él ya sabía, bueno, como vemos por el texto, él ya había visto el lugar, había visto esa cueva de Macpela, ¿no? Dice el texto. Él quería ese lugar, lo vio, él, claro, habría pasado ya años recorriendo la tierra y había visto ese lugar que era muy adecuado para una sepultura. Y aquí hay, bueno, como no sé si es un juego que aprovecha, claro, todos hablan muy amable, ¿no? No, Señor mío, haz lo que quieras, y todo, se le inclinan unos a otros, y bueno, el trato educado, amable, típico también de las costumbres de aquella época, de tratarse pues con reverencia cuando había negocios y se quería llegar a un buen acuerdo, ¿no? Entonces aquí el propietario, este tal Efrón, Abraham pide la cueva, dice, yo no solo la cueva, la heredad también, te la doy, todo. Abraham no quería tanto, no pedía tanto, él quería solo esa cueva, el lugar para hacer la sepultura. No sé si es que Efrón pensó, bueno, aquí hay un posible negocio, como, no sé, a lo mejor no le hacía falta esa heredad, pues pensó, aprovecho y lo vendo todo el lote, por un precio más alto, así saco más rendimiento. Primero le hace como que se lo quiere dar, ¿no? Pero como Abraham ya había hablado de comprar, de adquirir, ya se supone que es que iban a poder llegar a un acuerdo económico. Entonces, Abraham acepta, cuando Efrón le ofrece toda la heredad, Abraham pues no discute, acepta, de acuerdo, y todo es hecho según las costumbres, de forma abierta. Varias veces el texto dice delante de los hijos de Ed, o sea, toda la negociación fue abierta, no había nada oculto, nada escondido, todo abierto delante de todos, transparente y de forma justa, siguiendo las costumbres y sin ninguna estratagema rara, ¿no? Abraham se muestra humilde, respetuoso, amable en todo momento. Es una actitud constante que vemos aquí, que refleja pues su confianza en Dios, de que bueno, Dios le había enriquecido también a Abraham, es cierto, y él podía permitirse comprar una heredad de este tipo y él sabía que era una buena inversión. Entonces, claro, este es un ejemplo para nosotros, ¿no? En cuanto a cuál debe ser nuestra actitud y comportamiento con el mundo cuando tratamos con gente que no es cristiana, que no adora a Dios. Pues aquí vemos un ejemplo donde, bueno, hay un buen acuerdo, ¿no? A veces no es tan sencillo y hay dificultades, pero básicamente la actitud de Abraham implica pues mucha humildad, un testimonio claro de que en quién confiaba en él, ¿no? Y una justicia y una transparencia. Nosotros así también debemos hacer. Nuestra relación con la gente del mundo, con las personas, bueno, con los hermanos, por supuesto, pero también los que no son hermanos, nuestra actitud debe estar caracterizada por humildad, siempre, por justicia, por testimonio. ¿Y cuál es nuestra motivación? ¿Por qué debemos comportarnos así? ¿Por qué debemos hacerlo además con gozo? ¿Por qué debemos devolver bien por mal? Cuando nos dan mal, devolver bien, ¿eso es normal? No, no es normal, pero es lo que la palabra nos dice, sí. Entonces, ¿cuál es nuestra primera razón por hacer esto? Es porque es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, para nuestro bien y para el de los demás. Jesús enseñó, cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, sabéis este pasaje tan conocido que les dijo que vosotros sois la sal y la luz del mundo. No hay otros grupos que son sal y luz, no, vosotros y nadie más. Los que confiaban en Jesucristo, sus discípulos, sus seguidores, los cristianos, son la sal y la luz de este mundo. En este mundo no hay otro grupo de personas que sean sal, es decir, que preserven en contra de la corrupción del pecado, que sean luz, que alumbren, que muestren el verdadero camino. No hay.
Solo los verdaderos cristianos son sal y luz en esta tierra. Y Jesús les dice, esto es en Mateo 5:16, este versículo tan conocido, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o sea, vuestra vida, vuestra actitud, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el deseo de Jesucristo para todos los que confían en Él. Pero es que Él mismo es nuestro ejemplo. Esa es nuestra mayor motivación. Que Jesucristo mismo, Él es nuestro ejemplo. Él es la luz del mundo. Si nosotros somos luz del mundo es por Él. Porque Él ha venido a nuestras vidas por medio de su Espíritu. Y nosotros reflejamos su luz en realidad. Pero Él es aquel que, siendo en forma de Dios, como dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No vamos a superar eso. Eso es lo que nos ha sido dado para nuestra salvación. Pero ese es nuestro ejemplo. Dice Pablo cuando relata este pasaje, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, haya en nosotros este sentir. ¿Qué sentir hubo en Jesús? El de entregar todo, el no mirar lo que Él era, sino mirar cómo podía bendecir, cómo podía obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. No mirarnos tanto a nosotros mismos, sino mirar pues, el privilegio que tenemos de tener la vida que Dios nos ha dado para poder invertirla, entregarla, bendecir a otros. Jesús en otra ocasión, cuando enseñaba a sus discípulos a cómo comportarse entre ellos, les decía, sabéis que en el mundo pues la gente quiere ser más uno que el otro y enseñorearse de los demás y pues pisar a los demás y tener dominio. Y él dijo, no, entre vosotros no va a ser así, sino el que quiera ser mayor será el menor, será el que servirá a todos. Ese es el camino, el servir a todos. Y se pone a sí mismo como ejemplo Jesús cuando le está hablando así. Les dice, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él mismo, pues claro que tenía todo el derecho de venir a ser servido, si Él es el Señor, el Dios Todopoderoso, pero Él vino a servir para darnos ejemplo, y Él se pone como ejemplo de nosotros. Esa es nuestra motivación, para tener una actitud como la que vemos en Abraham, con gente que él podía considerar pues, inferiores a él en un sentido, pero no, él se humilla y muestra una actitud humilde continuamente, agradecida y confiando en Dios. Y esa es la otra motivación que tenemos, para que nuestra actitud marque una diferencia en este mundo, la confianza segura, la esperanza segura que tenemos en Dios. Somos peregrinos, igual que Abraham, extranjeros. Bueno, tenemos DNI tal y cual, pero en realidad la verdad es que esta no es nuestra patria, no es nuestro lugar definitivo, esto es temporal. Es temporal, el DNI que tienes se caduca, ¿eh que sí? Lo puedes renovar, pero se va a volver a caducar hasta que ya no te dé tiempo de renovarlo, porque ya habrás terminado tu tiempo aquí, tu peregrinaje, y ya está, y ahí vamos a nuestra patria celestial. Así que somos peregrinos, pero nos dirigimos a esa patria eterna. Cuando Pablo habla de los que sirven a Dios, los cristianos, como él, dice que claro, que es muy distinto cómo te ven la gente del mundo, cómo te pueden ver, de cómo eres en realidad, de lo que es la verdad. Y en eso tenemos que descansar y confiar, en la verdad, no en la apariencia y en lo que la gente diga. Es que eso es tan fluctuante y tan inseguro. Tenemos que basarnos en la verdad. Pues mira cómo Pablo habla de él y de los que sirven a Dios, que dice que el mundo nos ve como engañadores. Esto está en 2 Corintios 6, 8. Dice que el mundo nos ve como engañadores, pero somos veraces. Esa es la verdad. Como engañadores somos vistos, pero siendo veraces. Como desconocidos. ¿Este quién es? Este es un don nadie. Pero bien conocidos. ¿Por quién? Por Dios. Dios dirá a algunos, no os conozco. En ese sentido se refiere Pablo. Dios conoce a todo el mundo, claro. Pero cuando Dios dirá a algunos, no os conozco, apartaos de mí, es que no formáis parte.
no tenéis comunión conmigo, no la habéis tenido. Y a otros sí dirá, pasad. Pues nos pueden tratar en el mundo como desconocidos, pero somos conocidos por Dios, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Dice como moribundos, eso es un muerto de hambre, un nada. Mas he aquí vivimos. Y la vida que tenemos no es la vida que va a morir. Físicamente sí, pero tenemos vida eterna. Dice como castigados, mas no muertos. Sí, incluso aunque Dios nos discipline, pero no estamos muertos, tenemos vida en Dios. Luego añade como entristecidos. Pues sí, a veces reflejamos tristeza o sufrimiento, mas siempre gozosos, aún en la tristeza, en el momento de dolor, de la prueba mayor. Si confías en Dios, si Él es tu esperanza, hay gozo en el corazón. Luego dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Qué contraste, ¿no? Te pueden ver como un pobre, pero tú puedes enriquecer a muchos. ¿Por qué? Porque tú eres rico en Dios. Tanto que puedes dar y enriquecer a otros. No dar un poco para que tenga un poquito, no, enriquecer. Porque ¿qué podemos dar? Como Pedro dijo, ¿no? Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre del Señor. El Señor nos puede guiar a momentos en que podemos dar a alguien un mensaje que va a transformar su vida, que va a hacerle rico para con Dios. A lo mejor humanamente o materialmente no será. Puede Dios hacer cosas también, es en cualquier plano, ¿no? Pero especialmente en el que cuenta para la eternidad, que es la vida eterna, enriqueciendo a muchos. Y luego al final dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como aparentemente, bueno, estos no tienen nada. Sí, lo tenemos todo. Todo es vuestro, dice el Señor a su iglesia. Todo es vuestro. Abraham parecía como, bueno, ese es un extranjero. Y hasta él mismo decía, sí, yo soy extranjero y peregrino. Pero esa tierra era suya, toda. Todos los sepulcros eran suyos. No tenía, bueno, en el plano temporal sí, tuvo que hacer una compra y adquirir, pero Dios le había dado esa tierra, era promesa suya, y eso se iba a cumplir en el momento del Señor. Y nosotros sabemos, claro, dice poseyéndolo todo, sí, somos herederos, juntamente con Cristo, dice la palabra. ¿Herederos de qué? De todo, de toda la creación. Todo es nuestro, sí, pero bueno, como no teniendo nada. Ahora caminamos durante un tiempo como no teniendo nada. Es como, pero la verdad es poseyéndolo todo. Podemos descansar, esa es nuestra esperanza, que lo que se ve es temporal, pero la verdad es eterna y la verdad va a perdurar y va a salir a luz y va a relucir cuando todo lo demás termine. ¿Qué importa la apariencia? ¿Qué importa lo que piensen? La verdad es mucho más importante, la realidad es mucho más importante. Y vale la pena perseverar, vale la pena sufrir aflicciones si es necesario, porque nuestra esperanza es gloriosa. Dice Pablo en Romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y él era un hombre que, si hablamos de sufrimientos, sabía de lo que hablaba. Él había sufrido mucho, azotes, cárceles, persecuciones, sufrido mucho por la causa de Cristo, burlas, contradicciones, oposición. Pero él decía, las aflicciones de ahora no se pueden comparar con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Y bueno, nuestro pasaje termina diciendo que después de esta negociación, finalmente Abraham adquiere ese terreno y sepulta a Sara, ¿no? Dice que Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, en la tierra de Canaán, en esa tierra que Dios le había prometido. Y quedó, dice el versículo 20, la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura. Quedó bajo su propiedad, como testimonio de que allí reposarían los cuerpos de los que habían confiado en Dios, que les llamó a esa tierra, esperando el cumplimiento completo de su promesa. Así que el duelo de un cristiano siempre tiene esperanza, siempre contiene esa esperanza. Vivimos en un mundo caído,
donde pecado y muerte pues afectan todo, también a nuestras vidas. Pero si estamos en Cristo, tenemos una esperanza segura, firme. Jesús también asistió a un funeral, recordáis, ¿no? Un funeral de un amigo, un buen amigo suyo, Lázaro. Y Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia, dice, ¿no? En el Evangelio de Juan. Jesús lloró en ese funeral. No podemos entender exactamente qué había en su corazón cuando Jesús lloró allí, ¿no? Pero él se identificó con el dolor humano, con el sufrimiento de las personas ante la muerte. Él vino a hacer duelo y a llorar, pero él era el único que podía hacer algo más allá de la sepultura. Él, la resurrección y la vida en persona, resucitó a Lázaro en ese mismo día de duelo y de luto, de funeral. Él resucitó a Lázaro, una pequeña muestra del inmenso poder de Dios en Cristo, de lo que iba a ocurrir en unos días, de lo que ocurrirá cuando Él vuelva. Lázaro volvió a morir después de unos años, seguro, no está vivo hoy. Pero Jesucristo a cabo de unos días también murió, también entregó su vida, pero la entregó por un motivo, por una causa. Él tenía poder para dar su vida y volverla a tomar, y la entregó en sacrificio por nuestros pecados. Pero la muerte no pudo retenerlo. El postrer enemigo, que es la muerte, no pudo retenerlo. El Padre lo resucitó al tercer día y así fue abierto el camino de salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero hasta el día en que Él vuelva. Habrá un día que se levantará de ese lugar donde está Él sentado y volverá a por su iglesia. Hasta ese día que a su voz, imagínate, eso es, bueno, no podemos imaginarlo, pero a su voz, a la voz de la trompeta, todos los seres humanos que hayan muerto, todos, 100%, se levantarán, resucitarán, todos. Eso, no hay poder fuera de Dios que pueda compararse a esto. A su voz todos se levantarán, todos recibiremos nueva vida física otra vez. Jesucristo destruirá la misma muerte, el postrer enemigo. Esto está en 1 Corintios 15, 26. Todos aquellos que hayan confiado en Él resucitarán para vida eterna. Los que se hayan mantenido rebeldes y duros a su voz, a condenación eterna. Así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios por tu gracia te ha salvado, confía en Él, búscale cada día, invierte en su reino, no temas, sé humilde, sé justo, da buen testimonio a este mundo, marca una diferencia, ama, bendice, da de gracia, paga tus impuestos. Ahora estamos en tiempo de renta. Pues sí, lo más justamente posible, lo más correctamente posible. Tenemos que dar gloria a Dios con nuestras actitudes y marcar una diferencia, mostrar que nuestra confianza no está en el dinero, no está en las posesiones, está en Dios, y Él nos proveerá lo que necesitamos. Nosotros tenemos que dar y bendecir, enriquecer a otros en la mayor riqueza, que es la de la gracia que hemos recibido. Hemos recibido de gracia, pues damos de gracia, sin buscar nada a cambio. Así que en un mundo donde para tantos la muerte es el final, y ya está, no hay nada más, nosotros debemos marcar la diferencia, porque sabemos que no es el final, no es el final para nadie. Es el paso a la eternidad, donde nuestras vidas deben estar en manos de aquel que es la vida, porque esa es nuestra esperanza segura y esa es la esperanza que debemos compartir. Así que, como dice Pedro, para terminar con este versículo, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, esa actitud que vemos en Abraham, ¿no? Mansedumbre y reverencia, pero estar preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay una esperanza en nosotros, claro. ¿Quién nos va a preguntar razón de la esperanza que hay en nosotros? No van a ver que hay una esperanza en nosotros, pero sí la hay, y muy grande.
Aún en un funeral podemos marcar la diferencia, hablando de aquel que es la vida, de aquel que es la resurrección y la vida, y poder presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué? Porque estamos santificando al Señor en nuestros corazones. Ese es nuestro desafío diario, santificar al Señor en nuestros corazones, crecer en la santidad, buscarle a Él, que Él sea lo primero y que Él sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Amén. Pues vamos a pedirle al Señor su ayuda para que así sea. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Abraham, Señor, este hombre que tú escogiste, por Sara, su esposa. Gracias, Señor, porque vemos como tú los guardaste, los fortaleciste en la fe. Señor, cumpliste tus promesas con ellos y no solo con ellos, sino con su descendencia, Señor. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, descendiente de Abraham, el cual tú enviaste aquí a la tierra para cumplir, Señor, con esa salvación, Señor, que tú has provisto, y te rogamos que nos ayudes a confiar, Señor, en ti, en tu palabra, y a poder tener esa actitud de reverencia hacia ti primero, Señor, y también de humildad y de justicia, Señor, ante el mundo que nos rodea, Señor, y que necesita ver luz y ver salida a esta vida sin sentido, Señor, que muchos ya reconocen y son conscientes. Señor, guíanos en esta semana, en estos días, en el tiempo que tú tengas para cada uno de nosotros en esta tierra, poder servirte, Señor, con gozo, aún en medio de las pruebas, Señor, a buscar tu consejo, Señor, y obedecerte, Señor, hasta lo último, como tú, Jesucristo, Señor, sabiendo que todo es para tu gloria y para el bien de nuestras almas. Señor, sé tú glorificado en cada uno de nosotros y que tu reino, tu voluntad se cumplan en nuestras vidas, así aquí en la tierra, así como en el cielo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.